Hoy les voy a exponer sobre los antecedentes históricos de la computadora. La primera máquina de calcular mecánica fue un precursor del ordenador digital. Fue inventada en 1642 por el matemático francés Blaise Pascal. La primera generación de las computadoras abarca de 1951 a 1958. Las computadoras de la primera generación emplearon bulbos para procesar información. Los operadores ingresaban los datos y programaban en código especial por medio de tarjetas perforadas. El almacenamiento interno se lograba con un tambor que giraba rápidamente, sobre el cual un dispositivo de lectura, escritura, colocaba marcas magnéticas. Esas computadoras de bulbos eran mucho más grandes y generaban más calor que los modelos contemporáneos. Las principales características de la primera generación de las computadoras son válvulas electrónicas de tubo al vacío. Se construyeron el ordenador ENIAC de grandes dimensiones con de 30 toneladas, alto consumo de energía, con la posibilidad de fundirse era alta, almacenamiento de información en tambor magnético anterior. El lenguaje de máquina. La programación se codificaba en un lenguaje muy rudimentario, denominado lenguaje de máquina, y la fabricación industrial. La iniciativa se aventuró a entrar a este campo e inició la fabricación de computadoras en serie. Ahora vamos a ir con la segunda generación de las computadoras, que abarca de 1959 a 1964. El transistor compatibilidad limitada. El invento del transistor se hizo posible una nueva generación de computadoras más rápidas, más pequeñas y con menor necesidad de ventilación. Las características principales de la segunda generación, que aquí pueden ver cómo es la computadora, aquí son: usaban transistores para procesar información. Los transistores más rápidos y pequeños y más confiables que los tubos al vacío. De los 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad que un tubo al vacío. Se desarrollaron los programas de computadora que se desarrollaron en la primera generación. Se desarrollaron nuevos lenguajes como el COBOL y el Fortran. Se usaban aplicaciones del sistema de reservación de líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones en general. La Marina de Estados Unidos desarrolló el primer simulador de vuelo. Surgieron las minicomputadoras y las terminales a distancia. Se empezó a disminuir el tamaño de las computadoras. Vamos a empezar con la tercera generación, que abarca de 1964 a 1971. Aquí está la imagen de la tercera generación de las computadoras. Era un circuito integrado, compatibilidad con equipo mayor, multiprogramación, minicomputadoras. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, en los cuales se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Esta tercera generación era otra vez mucho más pequeña, más rápida y usaba menos energía. Las principales características de la tercera generación de las computadoras son: se desarrollaron circuitos integrados para procesar información, se desarrollaron los chips para almacenar y procesar información. Los circuitos integrados recuerdan datos y almacenan información como cargas eléctricas. Surge la multiprogramación. Las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis de matemático. Emerge la industria de software. Se desarrollaron las minicomputadoras. Otra vez las computadoras se tornan más pequeñas, más ligeras y más eficientes. Consumen menos electricidad, por lo tanto generan menos calor. Ahora vamos a pasar a la cuarta generación de las computadoras, que abarca de 1971 a 1981. Microprocesador de chips de memoria, microminiatura. Dos mejoras en la tecnología de las computadoras marcan el inicio de la cuarta generación: el reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por los chips de chip y la colocación de muchos más componentes en un chip. La cuarta generación abarca de 1971 a 1981. Y las principales características de esta generación: se desarrollaron el microprocesador, se colocaron más circuitos dentro de un chip. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad de aritmética lógica. El tercer componente, la memoria primaria, es operado por otro chip. Se desarrollaron los microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC. Se desarrollaron las supercomputadoras. Vamos a pasar por aquí, pueden ver una imagen de que es la cuarta generación de las computadoras, de cómo se veía o era la máquina en ese entonces. Vamos a pasar por la quinta generación de las computadoras, que abarca de 1982 a 1989. Las características principales de la quinta generación: tenía mayor velocidad, mayor miniaturización de los elementos,
aumento de la capacidad de memoria, multiprocesador, interconectados, lenguaje natural, lenguaje de programación PROGOL, o sea, programación lógica, y LIS de procesamiento, máquinas activadas por la voz, capacidad de traducción entre lenguajes que permitía el lenguaje oral y escrito, elaboración inteligente del saber y números de tratamiento de datos, características de procesamiento similares a las secuencias de procesamiento humano. Aquí pueden ver la imagen de lo que es la quinta generación de las computadoras, cómo se veían en ese entonces. Vamos a pasar a la sexta generación de las computadoras, que según es de 1990 hasta la fecha. Las características principales de la sexta generación de las computadoras son crecimiento de redes de área mundial, inteligencia artificial, desarrollo de nuevas tecnologías como laptops, PDA, redes inalámbricas, realidad virtual y sistemas expertos. Aquí pueden ver una imagen de la sexta generación de las computadoras. A la conclusión que podemos llegar es que estas investigaciones sobre las generaciones de computadoras nos han dado cuenta del avance que ha tenido, y gracias a los avances en relación hemos alcanzado un nivel muy tecnológico, muy elevado, del cual nos ha servido en muchas áreas, ejemplo, la comunicación, la medicina, la educación, etcétera. La investigación actual va dirigida a aumentar la velocidad y la capacidad de la computadora, sobre todo en mejorar la tecnología de los circuitos integrados y en el desarrollo de los componentes de computación aún más rápidos. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Bueno, me despido.